Esta historia tiene lugar hace 4 años y todavía me persigue hasta el día de hoy. Era la noche de Navidad y mi familia conducía de regreso a casa desde un elegante restaurante. Yo, a diferencia de mi familia, no estaba cansado, por lo que el viaje de 45 minutos se me hizo eterno. Además de eso, mi hermana pequeña se quejaba constantemente de que su amiga no le había comprado nada para Navidad. Después de unos 20 minutos de viaje, mi padre se detuvo en una gasolinera para comprar algunos cigarrillos. Y mi hermana y mi madre salieron al baño. Me quedé en el auto porque yo ya había ido antes de que saliéramos. Una vez que todos se fueron, decidí jugar en mi teléfono. Miré el reloj del auto y vi que habían pasado como 10 minutos, así que inmediatamente me pregunté por qué tardaban tanto. Tan pronto como miré por la ventana, vi a un hombre mirando nuestro auto. El hombre me sobresaltó porque no sabía cuánto tiempo había estado mirando. Lo que lo hizo aún más desconcertante fue que tenía una cara simple y vacía. No mostraba ninguna expresión. Era difícil distinguir sus rasgos, ya que estaba bastante oscuro y no estaba parado en una parte iluminada de la estación. Medía alrededor de 1,75 m y parecía de mediana edad. Una vez que vio que lo noté, comenzó a caminar hacia el auto y mentiría si dijera que no estaba asustado. Afortunadamente mi padre regresó con el resto de la familia justo cuando el hombre dio un par de pasos. Mi padre se disculpó y me dijo que había estado discutiendo con el cajero. No me importó, solo me alegré de que mi padre estuviera conmigo. Eché otro vistazo al hombre afuera y todavía me estaba mirando, pero esta vez tenía una mirada molesta en su rostro. Nos marchamos y durante el resto del viaje no pude dejar de pensar en ese hombre. Esto no habría sido tan malo si hubiera terminado allí. Pero no fue así. Más tarde esa noche, estaba viendo algunos videos mientras todos los demás dormían. Y afortunadamente para mí, una tormenta se estaba desatando sobre nosotros. Disfruto de las tormentas. Me hacen sentir cómodo mientras me acuesto. Dejé el teléfono y disfruté del ambiente. Eso no duró mucho, porque escuché que algo se estrellaba contra la ventana detrás de mí. Me tambaleé hacia adelante y casi me caigo de la cama. Pensé que un pájaro acababa de estrellarse contra la ventana. Abrí las persianas y lo que vi a continuación me atormentó. Vi a un hombre parado junto a los autos de mis padres, mirando hacia mi habitación. Miré más de cerca y casi me da un ataque al corazón. Era el mismo hombre que vi en la gasolinera, solo que esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Como tenía 14 años, hice lo que correspondía a un hombre hacer, y grité a todo pulmón. Mi padre vino corriendo y entró en mi habitación. ¿Por qué estás gritando?, dijo. Le conté sobre el hombre y le expliqué todo lo que había sucedido. Mi padre agarró un bate de béisbol y me dijo que llamara a la policía. Después de 10 minutos, la policía apareció frente a nuestra casa y encontró al hombre en nuestro cobertizo. Lo arrestaron, y esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, mi padre inspeccionó la casa y descubrió que la manija de nuestra puerta trasera estaba dañada, pero no completamente rota. Esto me da una sensación inquietante, ya que si realmente hubiera logrado entrar, podría habernos hecho daño o posiblemente habernos matado.
A lo largo de los años, siempre sentí que la casa en la que vivía estaba embrujada. Sentía que me observaban, había ruidos extraños, vibraciones espeluznantes en general, especialmente en el sótano y en el piso superior de la casa. No era una casa antigua terrible. Fue construida en los años 40 y mi madre, con sus 2 hermanas y mis abuelos, se mudaron a ella cuando eran niños en los años 50. Solo una familia vivió allí antes que ellos: una madre, un padre y una hija. Sobre esto hablaré más adelante. Así que nunca pensé que fuera una clásica casa embrujada. La cosa parecía demasiado nueva para tener un montón de espíritus inquietos en ella. Mientras crecía, nunca me pasó nada demasiado escandaloso, como dije. Vibraciones extrañas y sensaciones espeluznantes de que me observaban. Ahora tengo 31 años y no he vivido en la casa desde que tenía 19. El pasado diciembre traje a mi novia a casa para Navidad, para que conociera a la familia. Ella y yo hemos hablado de experiencias espeluznantes antes, y me dijo que cuando era niña había tenido muchas experiencias aterradoras mientras crecía. Podía ver y hablar con personas que nadie más podía ver. Personas muertas, aparentemente. Esto me aterrorizó, pero me explicó que no había sucedido durante años y que se sentía en sintonía con los demás y el mundo que la rodea. Ahora, cuando la llevo a casa para Navidad, ni siquiera pensé en ninguna de las cosas que me contó, o en el trasfondo de las vibraciones espeluznantes que sentía en la casa cuando era niño. Así que, yendo a la parte inexplicable, el piso superior de la casa es básicamente una gran habitación con 2 camas en el lado opuesto de donde están las escaleras. Si eso tiene sentido. Básicamente, una vez que subes las escaleras, tienes que caminar por toda la habitación para llegar a las camas. Entonces, estábamos arriba acostados en la cama tratando de dormir. Sentía el cuerpo de mi novia relajándose y comenzando a quedarse dormida al igual que yo. Justo en ese momento, lo que suena como pasos extremadamente fuertes y rápidos van corriendo desde lo alto de las escaleras a través de la habitación hasta el pie de la cama en la que estábamos acostados. Y siento como si una pequeña mano agarrara mi pie. Me despierto de golpe y miro a mi alrededor con los ojos en lugar de sentarme, ya que estoy un poco aterrorizado y no veo nada. Esto me asusta muchísimo y puedo sentir que mi novia también se despierta de golpe, pero ninguno de los dos se mueve ni hace ningún sonido. Nos quedamos en silencio por un rato y finalmente reúno el coraje para preguntarle si está despierta. Ella dice que sí, y luego me pregunta si escuché y sentí eso. Yo, tratando de racionalizar lo que acaba de suceder, pero aún siendo objetivo sobre la situación, digo, ¿qué quieres decir? Ella me dice, sonó como si alguien corriera por la habitación y luego me agarrara el pie. Confirmo que sí, que lo escuché y que lo sentí. Ambos nos reímos nerviosamente y comenzamos a tratar de averiguar qué pudo haberlo causado. Ahora, debí haber mencionado antes que tengo un hermano que es 11 años menor que yo y que todavía vive en la casa. No es propenso a hacer bromas ni a asustar a la gente, pero inmediatamente pienso que tiene algo que ver con esto.
solo que no puedo racionalizar cómo pudo haberme agarrado el pie y escabullirse de la habitación y bajar las escaleras sin ser visto ni hacer ruido. Finalmente le digo a mi novia que voy a bajar y ver si alguien está despierto o se escucharon algo. Enciendo la televisión en la habitación y ella nerviosa me dice que me apure. Bajo las escaleras y veo a mi hermano medio dormido, comiendo algunos bocadillos nocturnos y mirando televisión. Le pregunto si escuchó algo o si estaba haciendo ruido aquí abajo. Me mira somnoliento y dice: ¿de qué estás hablando? No. Se despierta un poco después de mirarme y ver que estoy un poco asustado. Le cuento lo que sucede y puedo ver claramente que ahora él está asustado. Procede a decirme que después de que me mudé, la rareza aparentemente se intensificó, pero no quería sacarlo a relucir y asustar a mi novia. Nunca había mencionado nada de estas cosas espeluznantes con sus amigos, pero me contó que un día uno de ellos estaba usando el baño de abajo y mientras se lavaba las manos, se miró en el espejo y vio lo que describió como una niña pequeña parada en la ducha. Esto me asustó mucho. Luego procede a decirme que mi madre tuvo una fiesta recientemente a la que invitó a un psíquico para que les hiciera lecturas a todos, y que cuando mi madre entró en la habitación para buscar la suya, el psíquico le preguntó: ¿quién es la niña que está contigo? Eso sí, estoy de pie, en ropa interior y con una camiseta en mitad de la noche, oyendo esto por primera vez. Y es bastante inquietante, por decirlo menos. Decido guardármelo para mí y volver arriba y hablar con mi madre por la mañana sobre todo esto. Vuelvo arriba y le digo a mi novia que no tengo una explicación racional para lo que pasó y que intentemos dormir un poco. Decidimos dejar la televisión encendida porque todavía estamos bastante asustados. Nos quedamos tumbados allí durante lo que parece una eternidad. Y finalmente empezamos a quedarnos dormidos de nuevo, cuando de pronto se oye un extremadamente fuerte, justo al lado de mi cabeza en la pared. Me siento inmediatamente y grito: «¡déjennos en paz!». Y luego me vuelvo a acostar. Mi novia estaba sollozando un poco y yo estaba absolutamente fuera de mí por el miedo. Ella termina quedándose dormida después de unas horas y recuerdo que salió el sol antes de finalmente quedarme dormido. Al día siguiente le comento todo esto a mi mamá y ella me mira con una mirada muy extraña y dice: «Lo sé. Se ha vuelto muy extraño aquí desde que te mudaste. Y creo que estoy empezando a entender por qué». Me cuenta que a veces ve una pequeña luz flotante en su habitación por la noche. La sensación de que alguien pequeño, como un niño pequeño, tira de la parte inferior de su camisa y luego suelta una bomba enorme. Nos contó que cuando ella y su familia se mudaron a la casa cuando eran niños, mi abuela y mi mamá estaban cavando en el patio trasero para poner un jardín. En la parte trasera del patio, mientras cavaban, encontraron una pequeña caja con algunos trozos de papel muy desgastados y un frasco con lo que parecía un líquido espeso y oscuro que no podían distinguir. En ese momento no pensaron nada al respecto, excepto que era un poco extraño.
y tiraron la caja y su contenido a la basura. Ella y mi abuela creen, y todo esto es pura especulación en este momento, que la chica que vivía en la casa antes que nosotros quedó embarazada y se deshizo del bebé ella misma, por miedo a ser una madre soltera adolescente en los años 40, y lo enterró en el patio trasero. Así que sí, ahí lo tienen. En ese momento me quedé atónito. ¿Qué causó que todo se intensificara? No tengo idea. Tal vez tener a mi novia en la casa, que está en sintonía con este tipo de cosas. No lo sé. De todos modos, fue aterrador y completamente inexplicable. Esto fue en Navidad de 2007 o 2008, cuando mi familia y yo pasamos las vacaciones en Verdún, Francia. Para aquellos que no lo saben, Verdún fue el escenario de una famosa batalla de la Primera Guerra Mundial. A mis padres se les ocurrió la idea porque estaban viendo a un tipo en la televisión que viajaba por toda Europa y hacía que el viajar pareciera divertido y no estresante. De todos modos, la casa de campo en la que nos alojamos estaba en las afueras de la ciudad y estaba rodeada de tierras de cultivo y campos. Algunos dirían que es una parte ideal de Francia para pasar las vacaciones. Lo que hizo que todo pareciera una postal navideña fue que había nevado recientemente y esperábamos que nevara más. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, lo que hacía que la vista fuera un paraíso invernal. También fue cuando todavía creía en Papá Noel, así que esperaba encontrar algunas huellas de rano en la nieve. Tal vez. No hace falta decir que fue una experiencia muy emocionante. Llegamos el 23 de diciembre, muy tarde por la noche. Todos estaban cansados y se fueron a la cama poco después, dejando el desempaque para la mañana siguiente. Aunque la casa era grande, nuestra familia era más grande, así que tuve que quedarme en una habitación con todos mis primos y hermanos. Siempre me costaba dormirme en lugares nuevos, así que fui el último en dormirme. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, una luz roja brillante iluminó mis cortinas. Esa debe ser la nariz roja de Rodolfo, pensé. Miré hacia afuera y había una bengala roja que subía hacia el cielo. Luego volví a bajar y parpadeaba. No sé mucho sobre Francia o cómo celebran la Navidad, pero supuse que era alguien lanzando fuegos artificiales desde una casa lejana. Seguí mirando por la ventana, esperando un gran espectáculo, pero no pasó nada más. Esto, más las esperanzas frustradas de que fuera Rodolfo el reno, me dejaron desanimado y decepcionado. Así que simplemente me fui a dormir. El día siguiente fue bastante tranquilo, excepto por la nieve, que ahora caía en grandes ráfagas. Casi todos estaban hablando o viendo la televisión en la sala de estar. Yo y los otros niños estábamos en la mesa de la cocina, planeando las posibles rutas de Papá Noel y dónde podríamos ver a sus renos despegar. Todos habíamos acordado quedarnos despiertos después de la hora de dormir y estar atentos mientras los adultos dormían. Llegó la víspera de Navidad y era muy tarde. Todos estábamos riéndonos en nuestra habitación mientras esperábamos a Papá Noel. Mi hermano pequeño y yo estábamos vigilando en la ventana, buscando algo con forma de trineo o parecido a Papá Noel. Después de un rato, no vimos nada más que un cielo oscuro y un vasto campo de nieve.
Eso fue hasta que ambos vimos esa bengala roja de la noche anterior. Se disparó y parpadeó mientras caía al suelo. Todos los demás se amontonaron en la ventana para ver. Estaba súper tranquilo, pero podía cortar la tensión con un cuchillo. Apenas unos momentos después, todos escuchamos lo que sonaban como pasos corriendo por la nieve. Tal vez a 100 pies de nuestra ventana. Luego escuchamos otro par de pasos corriendo, y luego otros, y luego se escuchó el sonido de miles de pasos avanzando a toda velocidad a través de la nieve. Poco después, se escucharon los sonidos de grandes golpes que acompañaban a los pasos, como cuerpos cayendo de bruces sobre la nieve. Los sonidos se volvieron tan intensos que sentimos que la habitación temblaba un poco. Lo que fuera que estaba haciendo los sonidos, se fue más lejos hasta que todo quedó en silencio nuevamente. Aparentemente los adultos también lo escucharon, porque pronto toda la casa estaba zumbando. Les contamos todo sobre la bengala y los pasos, pero honestamente no ayudó a nadie a deducir lo que realmente sucedió. Mi papá y algunos otros salieron a la nieve en pijama para investigar, mientras nosotros señalamos el lugar donde escuchamos el alboroto. Esperando encontrar huellas, no encontraron nada más que un manto de nieve intacto. No nevaba desde el día anterior, y aunque hubiese nevado, no había suficiente tiempo para que la nieve cubriera completamente las huellas. Después de un rato, todos volvieron a entrar y durmieron. No pasó nada más en ese viaje, excepto una Navidad muy agradable. Por supuesto, todo lo que se comentaba era la noche anterior, y sigue siendo un tema de conversación en mi familia hoy en día. No estoy seguro de lo que pasó, pero me gusta imaginar que viví una de esas historias de fantasmas navideñas que se escuchan. Mirando hacia atrás, la bengala y los pasos que avanzaban se alinean con la historia de la zona como campo de batalla. Es casi como si la guerra no hubiera terminado para algunos. El año pasado, el día después de Navidad, encontré un adorno realmente genial en un local de liquidación. Tenía una cámara incorporada para grabar una perspectiva única de las celebraciones navideñas. Tomé el último de la estantería polvorienta de la tienda y lo llevé a casa por menos de $10. Me olvidé de él hasta que mi esposa, mis 2 hijas y yo decoramos la casa a principios de este mes. Les conté a mis hijas sobre la cámara y les dije que atraparíamos a Papá Noel en secreto en el acto. Tenía un disfraz viejo en el ático y tenía la intención de entregar algunos regalos a la vista de la cámara la noche de Navidad. Mis hijas estaban muy contentas y buscaron el mejor lugar para poner el adorno en el árbol. No tenían idea de que papá lo reubicaría más tarde para que pudiera captar la sala de estar y un buen ángulo. En las noches previas a Navidad, encendí la cámara para asegurarme de que todo funcionara correctamente. Por la mañana, vi el metraje de antemano, el tiempo justo para confirmar que el dispositivo funcionaba. Satisfecho, volví a insertar la tarjeta micro SD en el adorno y coloqué una batería nueva para anticiparme a la gran noche. Disfrutamos de la Nochebuena en familia y comiendo mucha más comida chatarra de la que cabía en nuestros estómagos. Como hacemos todos los años, dejamos que nuestras hijas abrieran un regalo de mamá y papá antes de irnos a dormir.
Desde las escaleras se podía escuchar a las niñas que todavía estaban bajo los efectos del azúcar, riéndose en su habitación. De vez en cuando, mi esposa y yo podíamos escuchar a una de ellas callar a la otra, afirmando que había escuchado algo en el techo o cascabeles. Finalmente, nuestras niñas se quedaron dormidas. Mi esposa me besó en la mejilla y se fue a la cama mientras yo apagaba todas las luces. Recuperé el disfraz y caminé hacia la sala de estar. Hice todo lo que se esperaría que hiciera Papá Noel. Me comí la mayoría de las galletas, bebí la leche, me acaricié la gran barriga y dije mis ho ho ho, y dejé caer algunos regalos junto a la chimenea, todo a la vista de la cámara. La mañana de Navidad, las niñas vinieron corriendo a nuestro dormitorio para despertarnos. Insistieron emocionadas en que viéramos el video antes de abrir los regalos. Transferí el metraje a mi computadora portátil. Lo envié al lugar donde apareció Papá Noel y presioné reproducir. Mis niñas gritaron de alegría y saltaron frente a la pantalla saludando frenéticamente a Papá Noel, mientras ocultaban el video de mi vista. Me dio mucha alegría ver lo felices que estaban las niñas. Tenía demasiada pereza para detener el video, así que siguió reproduciéndose de fondo mientras abríamos los regalos. Vi una caja que no había visto la noche anterior. Era pequeña y estaba envuelta en un papel de aluminio azul que no reconocí. Mi nombre estaba en ella, pero mi esposa parecía tan sorprendida como yo de verla allí. Al notar mi confusión, mi hija menor habló. «Papá, eso debe ser del señor Elfo», dijo, con su voz alegre y brillante. Estaba listo para descartar su comentario sobre el elfo, como otra cosa rara que dicen los niños. Pero mi esposa no fue tan rápida en ignorarlo. «Cariño, ¿qué elfo?», le preguntó. Mi hija señaló la computadora portátil. Para entonces, el video ya había terminado, y todo lo que quedaba en la pantalla era una vista previa del primer fotograma. «El que vino con Santa», respondió. El pánico me invadió como un pájaro en la hélice de un avión. Sé que mi esposa no se disfrazó de elfo. Escaneé el video, haciendo clic hacia adelante y hacia atrás, hasta que vi lo que mi hija había visto. Había alguien en la sala de estar. Caminó hacia la esquina después de que apagué las luces. Se quedó allí mirándome desfilar como Santa. El video quedó completamente en silencio después de eso. Fue como si la cámara no pudiera grabar un solo sonido. El hombre alto y extraño, con un disfraz de elfo, se quedó perfectamente quieto durante más de 1 hora, mirando la cámara desde la distancia. Después de un rato, se acercó al plato de galletas y le arrancó la cabeza de un mordisco a un hombre de jengibre. Miré el plato y vi la marca de sus dientes en la galleta. El hombre se acercó silenciosamente al árbol de Navidad. Pensé que el audio no funcionaba, pero cuando llegó al árbol, comencé a escuchar su respiración lenta y constante. Extendió la mano hacia el adorno y el video se detuvo. En un frenesí aterrorizado, agarré la caja azul que había dejado atrás, le arranqué el lazo
y quité frenéticamente el papel de regalo. Abrí la caja y miré dentro. Allí, sobre una cama de plástico de burbujas, estaba la batería que había puesto en la cámara la noche anterior. Mi esposa tomó el adorno y abrió la parte de atrás. Faltaba la batería. No sé qué me asusta más, lo que captó la cámara o lo que el elfo pudo haber hecho después de apagar la cámara.